Hola, yo soy Miguel y hoy quiero hablar de este libro de Ulrike Meinhof que se llama Todo el mundo habla de el clima, nosotros no. Ulrike Marie Meinhof nació en Oldenburgo el 7 de octubre de 1934 en Alemania, en la Alemania nazi, y se murió en la prisión de Steinheim en el 9 de mayo de 1976 en Alemania Occidental, en la ciudad de Stuttgart. Ella fue una prolífica pensadora, cronista, cineasta, documentalista, de cuya vida nos cuentan en esta edición de Raymond Menage, con una larga introducción sobre todo lo que hizo en vida hasta que se suicidó en la prisión de Steinheim. Aquí está un cuadro de cuando ya estaba en prisión, y también hay otra imagen de cuando la estaban buscando por haber sido, es sobre todo conocida por haber formado parte de la RAF, es decir, el grupo terrorista de izquierda que en los años 70 en Alemania llevó a cabo acciones bastante mm, radicales, por decirlo así, en contra de los poderosos. La RAF es la fracción armada roja. De hecho, también aquí sale una imagen de, bueno, aquí es un póster de cuando la estaban buscando, en donde se ofrecían 10.000 marcos para quien les diera información al respecto de Ulrike. Ella junto con Andreas Bader tenían un grupo bastante radical que hacía este tipo de acciones en contra de, como decía, los poderosos. Y bueno, nos cuentan cómo pues su acción política, digamos, fue radicalizándose con los años. Ella pues fue criada por su madre principalmente, como decía, nació en 1964. A los 10 años se muere su padre, después poco después es la tentativa de asesinato contra Hitler. Ese mismo año, después en 1949 se muere su madre y ella es criada por su tía, que se llama Renate Rimek. Ella también tuvo dos hijas a quienes cuidó desde los años 50 y bueno, o sea, tuvo como una vida paralela de la que da cuenta el último de los ensayos, que está escrito por su hija, que bueno, a decir verdad no estaba para nada contenta con la vida que llevó su madre, puesto que pues digamos que la descuidó a ella y a su hermana por estar haciendo política, digamos. Y pues ella sí que da cuenta de toda una época, que es como la de los 60 y los 70, hasta que pues se suicida. Y de hecho es un suicidio bastante sospechoso porque, bueno, ya desde antes le habían hecho un proceso judicial, dado que pues había llevado a cabo acciones políticas radicales, entre las que se encuentra pues un asesinato. Y también, bueno, nos cuentan cómo durante esa turbulenta década de los 70 intentó igual um, filmar las condiciones de trabajo de las prostitutas y las lesbianas en una serie que pensaba mostrar en televisión, que se llamaba Mutinerie, que es como una suerte de taller. Y mm, bueno, es, bueno, es bastante esclarecedor. De hecho, yo estoy leyendo este libro como digamos, una investigación para el próximo de mis proyectos, ahora que haga mi estancia de escritura creativa en Alemania, como tanto les gusta mamar a los que pagan incluso por este tipo de cosas en lugar de ponerse a escribir.
yo igual me voy a poner a escribir en Alemania del Este, y para como hacerme una idea de lo que yo quería escribir, pues me prestaron este libro, uno de mis mejores amigos igual, y um, pues vienen muchas crónicas desde el año de 1960 hasta el 68, y pues solo voy a empezar por el final. Es decir, quiero leer, que bueno, me pareció así un pasaje bastante poético, aunque es bastante, um, pues, duro y, ¿cómo podría decirlo? Impresionante, porque es lo que escribió en, mientras estaba en prisión, dado que pues, no la torturaron, no tal cual. Bueno, si el aislamiento es considerado como una forma de tortura, entonces sí que la torturaron. Y esto es lo que escribió cuando estuvo durante 8 meses aislada. Dice, la impresión de que eh, la cabeza de que tu cabeza va a explotar, la impresión que eh, la ah, capa más alta del cráneo o, va a volar en pedazos, deja una abertura abierta, una abertura profunda. La impresión de que la columna vertebral se clava en el cerebro, la impresión de que el cerebro se um, hace pequeño, se, se encoge como un fruto en el horno, la impresión de que estás completa y subrepticiamente cableada, sometida a un control remoto, la impresión de que las asociaciones que uno hace están hechas picadillo, la impresión de que orina su alma como si usted no pudiera retener el agua, la impresión de que la celda se mueve, usted se despierta, abre los ojos, la celda se mueve, el mediodía, cuando el sol entra en ella, se detiene súbitamente, usted no alcanza a deshacerse de esta impresión de movimiento, no logra saber si tiembla de fiebre o de frío, no logra saber por qué tiembla. Usted se agita, habla normalmente en voz alta, exige esfuerzos como si tuviera que gritar, después gritar. La impresión que se vuelve muda, no logra discernir los sentidos de el sentido de las palabras, no logra ni siquiera adivinarlo, perdón. Los sonidos silbantes S, Z, se vuelven completamente insoportables. Los guardias, los visitantes, el patio, todo parece de celuloide, migrañas, rayos. La estructura de las frases, la gramática, la sintaxis son incontrolables. Cuando usted escribe simplemente 2 líneas, tiene dificultad para acordarse del principio de la primera línea al momento en el que termina la segunda. La impresión de que se consume del interior, la impresión de que si dijera lo que le pasa o lo que pasa, si dejara las palabras salir, sería como aventar agua hirviente en la cara de alguien, y de agua potable hirviente que
lo quemaría de por vida, lo desfiguraría. Una agresión atroz a la que no se puede escapar. Eso es lo peor. La plena conciencia de que no tiene ninguna esperanza de sobrevivir. La incapacidad total de comunicar esto. Las visitas no dejan ningún rastro. Una media hora después, todo lo que usted puede hacer es reconstruir mecánicamente la visita para saber si ha tenido lugar hoy o la semana pasada. Pero tomar un baño una vez por semana la descongela por un momento que puede durar algunas horas. La impresión de que el tiempo y el espacio se funden en uno en el otro. La impresión de que es ser o de estar en un cuarto con espejos deformantes, estupefacta. Después, la euforia terrorífica que escucha usted algo, otra cosa, que la diferencia acústica entre el día y la noche. La impresión de que el tiempo se escapa, que su cerebro recomienza o vuelve a dilatarse, que su columna vertebral recae durante semanas. La impresión de haber sido flagelada. Y bueno, como decía, hay muchos ensayos aquí, digo, crónicas, porque bueno, hay algunos que sí parecen ensayos, pero yo quisiera leer solo algunos fragmentos de los que me gustaron más, bueno, me parecieron bastante radicales, y el primero que quería leer es de 1961 y se llama Hitler, dormite en usted. Dice, solo voy a leer unos fragmentos. La generación joven está tomada entre los frentes de la historia y de la política, las posiciones de acusadores, de acusados y de víctimas. Esta generación no ha sido mezclada a los crímenes del Tercer Reich y no ha tomado parte en las orientaciones escogidas justo después de la guerra. Ella ha crecido impregnada de querellas del momento, enlizada en una responsabilidad concerniente o que concierne a los actos que ella no ha cometido. Pero el hecho de reconocer que esta generación es inocente no autoriza a nadie a impedirle dar su opinión sobre la historia. No más que no la dispensa a esta generación de asumir las responsabilidades del presente. Los estudiantes constituyen en este respecto un grupo extremadamente importante. Más que toda otra categoría de la población, ellos tienen acceso a las fuentes de información y a los hechos, y en algunos años ellos desempeñarán ellos mismos un papel importante en el seno de las universidades, de las escuelas y del gobierno, porque ellos cumplirán lo que hoy reclaman. Hay otro que es el que le da título al libro, que se llama en alemán Alle reden von Wetter, wir nicht. Todos hablan del clima, nosotros no. Y bueno, de ahí solo quería leer un fragmento que me gustó bastante. Es sobre lo que podríamos llamar como el protofeminismo de Ulrike. Y dice, porque en esta sociedad no es necesario expulsar a las mujeres para volverlas impotentes en el plano político. El trabajo social que ellas cumplen al educar a sus hijos, se efectúa en el aislamiento de sus vidas privadas. Y no es para responder a sus propias necesidades o a aquellas de sus hijos. Este trabajo se efectúa a puerta cerrada para satisfacer las normas de una sociedad focalizada sobre el éxito, que toma a los niños desde la escuela. La realidad de las mujeres en este proceso, las dificultades que encuentran no son nunca
llevadas o dadas a conocer al público. Si ellas son expulsadas, ellos no tienen que llevar a sus hijos, puesto que ellos les son indisponibles y que al llevar también su realidad y que también tienen que llevar su realidad y sus dificultades. Ellas son de cualquier forma trabajadores intercambiables en razón de los empleos femeninos que ocupan e igualmente consumidoras intercambiables. En esta sociedad, uno no considera a las mujeres como seres únicos, irreemplazables. La situación sería diferente si la izquierda tuviera organizaciones activas de mujeres. Estas organizaciones podrían probablemente poner el acento o poner de relieve, ellos y ellas lo hacen sin duda, el hecho de que los aspectos apolíticos de protestación en favor de la mujer de Baman Nirumand son en sí un ejemplo de la opresión de las mujeres que ilustra la ausencia de reconocimiento de sus necesidades y la dificultad que tienen para considerar los esfuerzos y las tribulaciones personales como problemas sociales y organizarse en consecuencia. Baman Nirumand fue un activista político y pensador irano-germano a quien le fue rechazada su visa y por la que los estudiantes pues reclamaron. Este texto es de 1969 y justo después de él está el que más me gustó a mí, que se llama Falsa Conciencia. Se abre este gran ensayo o esta gran crónica con dos epígrafes de ni más ni menos que Ernest Bloch y Herbert Marcuse. El primero dice, de manera general, la diferencia entre los sexos no tiene nada que ver con las diferencias artificiales entre las clases sociales. Por consiguiente, la desaparición de estas últimas, es decir, de las clases sociales, llevará a la desaparición de la primera, es decir, a la diferencia entre los sexos. Y luego dice Marcuse, el capitalismo ha querido producir riqueza, no ha producido la felicidad ni la libertad para todos. Y bueno, de aquí solo quería leer algunos pasajes, porque la verdad está bastante largo. Dice, ellas, es decir, las mujeres han obtenido el derecho de voto una vez el voto se convirtió impotente y para provocar cambios sociales. Ellas han sido admitidas en las universidades una vez que la razón y el análisis fueron reemplazados en las letras y ciencias sociales por los métodos de investigación basados en la experiencia y la comprensión, y también o incluso en la comprensión por el amor. Y después de que se haya privilegiado como objetivo de formación el aprendizaje de una concepción o la enseñanza de una concepción del mundo irracional sobre el de la conciencia crítica. Para George Lukács, esta atmósfera filosófica particular de la vuelta del siglo último marca la alteración de nuestra confianza en el intelecto y en la razón, la destrucción de nuestra fe en el progreso, una posición crédula frente a la irracionalidad, al mito y al misticismo. Una vez la lógica del corazón asociado con equivocación a las mujeres, convertida en uno de los principios de la ciencia, y una vez la intuición convertida en método de adquisición del conocimiento, las chicas, al tomar prestado el camino de la universidad, han sido tomadas por la concepción irracional que la burguesía tiene del mundo. De hecho, ese camino ha incluso permitido confirmar y anclar más profundamente esta concepción del mundo. Los movimientos de emancipación de las mujeres que estaban motivados por las mismas causas que aquellos
surgidos del proletariado y que se estaban desarrollando al mismo tiempo, se han encontrado sin objeto cuando se ha acordado a las mujeres el derecho de utilizar estos útiles o estas herramientas del conocimiento que obstruían cada vez más la emancipación de la clase obrera y en la multitud igualmente la de las mujeres. La reivindicación por la igualdad de los derechos ha surgido de la demanda o de la petición de emancipación. La emancipación aportaría la liberación a condición de modificar ampliamente el sistema social, abolición de la estructura jerárquica de la sociedad, instauración de una sociedad democrática y fusión del capital y del trabajo para darle a los métodos o para volver los métodos de producción más sociales y abolir las relaciones amo-esclavo que han definido hasta ahora las estructuras sociales. Pero los defensores de la igualdad de derechos han dejado de poner en causa las condiciones sociales o de poner en duda las condiciones sociales al origen de las inigualdades entre la gente. Ellos han querido simplemente que las inigualdades o las desigualdades sean aplicadas de forma metódica. Ellos reivindican la igualdad en la desigualdad, igualdad entre obreros y obreras, entre empleadas y empleados de oficina, entre hombres y mujeres funcionarios, entre mujeres y hombres editorialistas, entre diputados y diputadas, entre mujeres y hombres de negocios. Esas reivindicaciones por la igualdad de los derechos están en el núcleo de todas las asambleas generales de sindicatos de mujeres y de todas las conferencias que reúnen mujeres de negocios, porque hasta ahora la igualdad de derechos no existe más que en el derecho, pero no en la realidad. Todo esto tiene un aire de mundo injusto, moviéndose para repartir equitablemente sus injusticias. El pasaje de la reivindicación socialista por la liberación a una reivindicación socialdemócrata para la igualdad de derechos ha favorecido la confusión entre emancipación y empleo, como lo sugiere el libro intitulado Emancipación, Emancipación y Matrimonio. La petición de emancipación se dirige al Estado y a la sociedad y es más particularmente al emprendedor. Ella reenvía al estatus social del emisor del mensaje y a aquel de su destinatario. De hecho, esta reivindicación por la igualdad de derechos implica una lucha dirigida de manera general contra los hombres. Es verdad que el empleo permite al menos a las mujeres adquirir un poco de independencia con respecto al hombre que ocupa el lugar más grande en su vida debido a su rol o al rol que él desempeña ahí. Al menos el empleo la vuelve independiente de la alocación o de la renta que le acuerda su hombre o este hombre. ¿Y por qué el proceso de reificación debería detenerse con el matrimonio? Este empleo permite igualmente a la mujer asumir su rol de consumidora independiente. En un mundo donde el valor de una persona se mide en lo que gana, la independencia de esta consumidora es crucial. Entonces, desde este punto de vista, no es insensato considerar que una mujer que tiene un empleo es una mujer emancipada, satisfaciendo las necesidades en trabajadores de la economía y del gobierno y participando o al participar en la consumación, es decir, al mezclarse en el sistema, ella actúa bien. En substancia, si la emancipación es un valor y la ocupación de empleo un comportamiento apropiado, entonces la ocupación de un empleo emancipa. En este sistema, la expresión igualdad de derechos no reenvía más que a una necesidad de rendimiento de cuentas. Sin embargo,
Esto no nos enseña sobre el partido que ocupa los problemas o la parte que ocupa los problemas de las mujeres en la cuestión social. Los resultados del progreso técnico y de la industrialización deberían ser aprovechados por todos, incluso incluidas las mujeres, o solamente por algunos. Deberían ser realizados para permitir a la gente procurarse más fácilmente la comida y la vestimenta de la que tienen necesidad en su vida cotidiana, o deberían servir al poder, el lujo y los negocios de una minoría. El hecho de que la igualdad de derechos no tenga gran cosa o nada que ver con la democracia, la emancipación o la responsabilidad social salta a la vista cuando uno constata que el progreso realizado desde 1941 en materia de igualdad, más precisamente o más evidentemente en el dominio del derecho civil y de la paridad salarial, no han absolutamente motivado a las mujeres a participar en la vida política o democrática. Su voto se ha quedado tan conservador, incluso en la perspectiva de las leyes de excepción. Cuando los debates y la discusión sobre la cuestión de las mujeres se reducen a eslogans sobre la igualdad de derechos, no permiten a la gente no permiten concientizar a la gente, incluso menos modificar las relaciones de poder entre ellos. A ver, la risa que resuena cada vez que los derechos de las mujeres son puestas a la orden del día, durante las reuniones sindicales, por ejemplo, traduce la duda que envuelve toda la cuestión, pero también la ausencia grosera de solidaridad al respecto de la vivencia y los sentimientos de las mujeres. Es, sin embargo, la risa justificada que se tiene en presencia de Don Quijote batiéndose contra los molinos. Y nada cambiará mientras las interesadas no admitan que la cuestión de la igualdad de los derechos no se detiene en la primera fase estratégica de un plan de emancipación. Y bueno, un poco más adelante, hay otro pasaje que me gustó bastante porque es muy crítico. Dice: como las políticas sobre la igualdad de los derechos no comportan ni reivindicación sobre la emancipación de las mujeres, ni voluntad de reconocer y de eliminar las causas de injusticia inherentes a los métodos de producción capitalistas, esto significa que hay que constantemente aportar elementos que muestren precisamente sobre qué género de igualdad las reivindicaciones de igualdad se fundan. Esto significa que hay que contestar la teoría simplista que hace de las mujeres seres diferentes de los hombres, y que enmascara una ideología de el rendimiento o de la ganancia. Ciertamente, las mujeres son diferentes, pero no desde el punto de vista de su productividad en la industria, la cual ha realizado progresos técnicos tan importantes que los recursos a la fuerza física se han vuelto superfluos. Sin embargo, no será posible probarlo, al menos no de manera convincente o precisa, mientras no se hayan eliminado las condiciones de vida y de trabajo que hacen tontas a las mujeres o bestias a las mujeres, o al menos mientras ellas no se hayan insurrecto contra esas condiciones. Las pocas mujeres talentosas que se conocen no cuentan. Esas son excepciones y ellas son conscientes de ello, o de esto. A ver, luego un poco más adelante hay otro gran pasaje que dice: se ha hecho chantaje
a las mujeres en nombre de sus hijos, eso que las vuelve tan humanas, eso es justamente lo que les permite ese chantaje en nombre de sus hijos y hace que acepten que uno exija de ellas que se dediquen antes que nada a sus hijos. Pero las iglesias, los partidos políticos, los parlamentarios, todos ellos que sermonean constantemente a las mujeres y les hacen la moral o la lección moral ostensiblemente con motivo de que se preocupan por los jóvenes niños, tienen un comportamiento ambivalente. La sociedad que ellos representan, que se dice tan preocupada del bienestar de estos niños, no ha podido encontrar el medio de abrir suficientemente jardines de infancia. Sus refugios para infantes o para niños son establecimientos fríos y aislados. Sus escuelas están mal equipadas. Los niños de familias marginalizadas ni siquiera están inscritos en las escuelas maternales, pero colocadas o localizadas en escuelas para niños retrasados cuando es ya demasiado tarde. No hay suficientes terrenos o patios de juego. Las alocaciones de maternidad son miserables. Estos ataques perversos contra las madres activas, algunos quieren incluso una ley que prohíba a las mujeres trabajar, contrastan fuertemente con lo poco de equipamientos ofrecidos a los niños. Es responsabilidad del Estado y de la sociedad, de los partidos políticos, de las iglesias y de los parlamentos, que es a ellos a quienes se les debería inculcar ese sentimiento de culpabilidad crónica, no a las madres que luchan para darle de qué vivir a sus hijos. Uy, es bastante pesado esto de la traducción, pero bueno, a ver, ya casi termino. Solo quería leer otro pasaje de esta misma crónica. Dice: las mujeres instruidas que gozan de un estatuto más elevado son a la vez afectadas por este problema y están exentas de él mismo. En un sentido, ellas son víctimas de la igualdad de derechos, dado que la lucha social por la emancipación ha terminado y ha sido trasvestida en una lucha entre los sexos. Ellas se han encontrado automáticamente del lado de las oprimidas. A pesar de su estatuto social más elevado, ellas se han convertido también en el objetivo de los detractores de las madres activas, de ideólogos pro maternidad y de partisanos de una educación destinada o que destina a las chicas al rol de sirvientas y madres. Ya. A ver. La última dice. El último pasaje dice: hay que continuar. Se debe continuar discriminando a las mujeres, todas las mujeres, para impedir a las obreras y a las empleadas obtener la igualdad de derechos y a los trabajadores emanciparse. Para impedir toda crítica del rechazo de la sociedad y la clase dirigente, ayudar a las trabajadoras a resolver los problemas que encuentran para educar a sus hijos, hay que continuar a calumniar a todas las madres activas y a propagar la ideología predestinada o que predestina a las mujeres a la limpieza y a la maternidad. Cuando hayamos tomado conciencia de la complejidad del problema, podremos entonces buscar en esta dirección los orígenes de la mística femenina y describirlos de manera mucho más matizada. Después, solo quería leer el pasaje o uno de los pasajes que
pues se convirtió en un eslogan de el comunismo pop, digamos, que es protestar, es decir, no me gusta esto, resistir es terminar con lo que a mí no me gusta. Y más adelante hay otro ensayito, o bueno, otra crónica que se llama Incendiar los centros comerciales. Y bueno, ahí solo quería leer un pasaje que es increíble. Dice, no es tanto la destrucción de las mercancías que confiere su carácter progresista al acto consistente en incendiar un centro comercial como la naturaleza criminal, la naturaleza ilegal de este acto. La ley que uno enfrenta al provocar un incendio criminal no protege a la gente de la destrucción, de la degradación y del desperdicio del fruto de su trabajo y de su sudor, más que o no más que de las de no más que a la plusvalía que ellos producen. Esta ley no protege las mentiras que cuenta la publicidad sobre su propia producción. Tampoco protege de un aislamiento del producto finalizado que fabrican, de hecho, o que fabrican del hecho de la organización de su lugar de trabajo y de la manera en la que la información sobre ese producto es ocultada, lo que les mete en tanto que los pone en tanto que productores y en tanto que consumidores a la merced de aquellos que realizan o que sí tienen las ganancias y las invierten en función de sus gustos personales. En función de sus gustos personales significa en función de la lógica de la ganancia, es decir, invertir donde ellos puedan realizar más ganancia, incluso más grandes, y no donde el dinero podría ser utilizado eficazmente y para todos. Por ejemplo, en la educación, la salud, el transporte público, la calma, el aire propio, la educación sexual, etc. La ley a la que uno se enfrenta cuando uno incendia un centro comercial no es una ley que protege a la gente, es una ley que protege la propiedad. La ley dispone que no hay que destruir, poner en peligro, deteriorar o incendiar la propiedad de alguien más. Esto significa que la ley protege a aquellos que juegan o que desempeñan con el derecho de propiedad y no a las víctimas de ese juego, no a aquellos que para su trabajo y su consumación crean la riqueza. En un estado capitalista, esta ley protege a aquellos a los que ella les confiere el derecho de acumular riqueza. Su objetivo es aislar a los trabajadores de los productos que fabrican y tan desesperado como pueda ser el acto consistente en provocar un incendio en un centro comercial, es decir, el impacto de los incendiarios sobre las mercancías y el sentido de su gesto, desgarrar la ley que autoriza exclusivamente a los pretendidos propietarios a hacer lo que ellos quieran de su propiedad, desgarrar la ley que protege la lógica de la acumulación, pero no protege a la gente de esta lógica y de sus consecuencias bárbaras. Este acto es progresista justamente porque constituye una violación de esta ley. Y bueno, es muy interesante porque aquí también habla de uh, la, la obsolescencia programada ya hace más de 50 años. Y por último quería leer un pasaje que viene en la crónica que se llama El Croniquismo, en el que habla de su experiencia como cronista justamente, y dice, es cortito, dice, a la libertad de expresión de un cronista corresponde la ausencia de libertad de expresión de un redactor en jefe. Y bueno, ay, perdón por tratarme tanto, pero es muy muy buena. Yo lo que hago aquí es mínimo. Igual ella tuvo una vida muy prolífica y pues también hay
otros archivos. Este libro me explicó muchas cosas, como por qué el año 77 es tan importante en la historia reciente de Alemania, y porque hay una película que se llama Herbst, no, Deutschland am Herbst, es decir, Alemania en otoño, que está hecha por 4 grandes directores, entre los cuales están Fassbinder y Alexander Kluge. Pero bueno, ya estoy cansado. Así que si les gustó este video, pues pueden darle like, igual pueden suscribirse a mi canal, pueden dejarme comentarios, pueden compartir mis videos y también pueden seguirme por Instagram. Nos vemos pronto.